Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos una belleza, es un granny tejido a 5 agujas, con estas agujas. Muy bonito diseño. Hay diagrama, el diagrama como siempre dejo publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción del video y también en el primer comentario. El tejido empieza desde el centro y tejemos en circular. La muestra la tejí con hilo de algodón y agujas número 4,5. Vamos a ver en centímetro cuánto es. 16 centímetros por 16. Podemos tejer varios granny, armar algún, por ejemplo, para armar un bolso, para alguna prenda, un chaleco, chal, cardigán. Con granny se puede hacer muchas cosas. Y bueno, generalmente se tejen con aguja crochet, pero esta vez les quería mostrar un modelito, un diseño hermoso tejido en 5 agujas. En el diagrama están indicadas todas las vueltas. Es una cuarta parte de todo el patrón. Como estamos tejiendo sobre 4 agujas en circular, por eso el diagrama muestra los puntos que están sobre una aguja. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda y vamos a ir repitiendo estas vueltas sobre cada aguja. Estamos entonces, vamos a empezar montando 4 puntos. Aquí dejamos unos 20 centímetros de largo para después poder esconder entre los puntos este hilo. Bueno, sobre una aguja montamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Empezamos a tejer por la vuelta número 1. Sobre cada aguja vamos a tejer, miren, punto derecho, una lazada, otra aguja, punto derecho, lazada. No recomiendo agujas de metal porque van a salir con facilidad, preferiblemente agujas de madera. Estas agujas las compré en AliExpress, son súper económicas, por eso bueno, punto derecho, lazada y último punto al derecho. Al principio cuesta un poquito y una lazada. Ahora acomodamos bien las agujas y vamos ahora, empezamos a tejer en circular. A ver, esto va por debajo. Esta, la que tejimos, fue la vuelta número 1. Vamos a tejer vuelta número 2. En la vuelta número 2 voy a agregar sobre una aguja, sobre esta aguja, un marcador en el centro, no importa en qué lugar. Vamos a saber que con esta aguja empieza nueva vuelta. Bueno, entonces vuelta número 2, tejemos punto al derecho. Vamos a agarrar bien, punto derecho. Como les dije al principio, cuesta un poquito, pero ahí está este punto. A ver, punto derecho, lazada. Voy a colocar un marcador. Tejemos punto derecho, lazada. Paso sobre otra aguja y repito el motivo. Se entiende, ¿no? Que lo que dice el patrón se repite cada vuelta. Derecho, lazada, derecho, el punto abierto por delante, lazada, pasamos sobre otra aguja, punto derecho, lazada, derecho, lazada y sobre última aguja tejemos
punto al derecho, lazada, derecho, lazada. Ahí tejimos 2 vueltas. Vuelta número 3. Empezamos con esta aguja donde está el marcador, quiere decir que empieza nueva vuelta. Vuelta número 3, tejemos con todos los puntos al revés. Sobre todas las agujas, todos los puntos tejemos al revés. Cuestan primeras 3-4 vueltas, después va a ser mucho más fácil. Revés, pasamos sobre otra aguja. Probé tejer este motivo con cable en agujas circulares, pero no me resultó. No sé, ustedes fíjense, pero con 4 agujas mucho más cómodo, más entendible. Bueno, entonces esta vuelta, fíjense cómo estamos haciendo. Todos los puntos tejemos al revés. Si tienen miedo de tejer con 5 agujas, no lo tengan, porque hay que aprender algo nuevo. No siempre tejer lo mismo, ¿no? Con agujas rectas, nada más 2 agujas también podemos ir tejiendo algo con 5 agujas, algo tan precioso. Bueno, puntos al revés. Entonces esta es la vuelta número 3. Bueno, llegamos hasta esta aguja con el marcador, significa que empieza nueva vuelta. Vuelta número 4, tejemos punto derecho, lazada, 3 puntos al derecho, una lazada, y así repito este motivo sobre cada una de las agujas. Derecho, lazada, 3 puntos al derecho, una lazada, y así tejemos hasta esta aguja con el marcador que nos indica que aquí empezamos nueva vuelta. En la vuelta número 5 tejemos con todos los puntos al revés sobre todas las agujas. Vuelta número 6, tejemos punto derecho, lazada, 5 puntos al derecho, una lazada, y así repito este motivo sobre cada una de las agujas. En la vuelta número 7 tejemos todos los puntos al revés. Todo el círculo al revés. Vuelta número 8, punto derecho, lazada, tejo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y hacemos una lazada, y así repito este motivo. Derecho, lazada, 7 puntos al derecho, una lazada. Bueno, obviamente tejemos el mismo motivo sobre esta aguja y sobre esta.
Vuelta número 9, tejemos con todos los puntos al revés. ¿Cómo tejer? Vuelta número 10. Punto al derecho, lazada, disminución simple, paso un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 5 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos de esta forma para que cuando vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho, los puntos no tienen que salir cruzados. Por eso acomodamos los puntos de esta forma, tejemos al derecho. Y hacemos una lazada. Así repito este motivo en cada una de las agujas. En la vuelta número 11 tejemos todos los puntos al derecho. Cómo tejer, vuelta número 12. Punto al derecho, lazada, derecho, lazada, disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Miren, voy a cambiar la orientación de los puntos. El punto tiene que estar abierto, así. Paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Los puntos están bien posicionados, por eso tomamos los puntos por delante y tejemos dos puntos juntos al derecho. O sea, la idea es que el punto no se tiene que cruzar y ir inclinándose hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada, y pasamos sobre otra aguja y repetimos el mismo motivo. En la vuelta número 13 tejemos todos los puntos al derecho. Vamos a tejer vuelta número 14. Punto al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. En total tiene que ser 4 lazadas. 1, 2, 3, derecho, lazada. Voy a pasar este marcador. Vamos a tejer ahora disminución simple. Voy a cambiar la orientación de los puntos, así de esta forma. Paso punto sin tejer. Tejemos el siguiente punto al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Y tejemos punto derecho. Dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada,
derecho, lazada, derecho, lazada. Bueno, y así repito este motivo. En la vuelta número 15 tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta número 16 tejemos punto al derecho. Voy a subir un punto entre los puntos, o sea, tomamos esta hebra, la colocamos sobre la aguja izquierda y tejemos punto derecho retorcido para que no haya un hueco. Derecho retorcido, agregamos un punto, tejemos 7 puntos al derecho, y ahora voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos. Los puntos tienen que estar posicionados sobre la aguja izquierda de esta forma, abiertos, así. Voy a cruzar estos dos puntos, primer punto por delante, segundo punto por detrás del tejido. Y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Sigo con 7 puntos al derecho. Y agregamos un punto. Voy a subir esta hebra entre los puntos y la tejemos, la colocamos sobre la aguja izquierda y la tejemos con el punto derecho retorcido, derecho por detrás, a ver si se puede ver, derecho por detrás. Bueno, así repito este motivo. Vuelta número 17, tejemos con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 18 tejemos primer punto al derecho y puntos al revés hasta finalizar de tejer todos los puntos sobre la aguja. Al revés, de nuevo empiezo punto derecho, todos los puntos al revés. En la vuelta número 19, punto al derecho, voy a subir un punto y lo tejemos derecho retorcido, tejemos con todos los puntos al derecho hasta finalizar este motivo. Y después aquí de tejer último punto sobre la aguja, vamos a subir un punto entre los puntos y lo tejemos derecho retorcido y repito el motivo. Vuelta número 20, tejemos punto al derecho y hasta finalizar de tejer el motivo todos los puntos al revés. Después de nuevo punto derecho, punto revés. Vuelta número 21, punto al derecho
agregamos un punto, lo tejemos como punto derecho retorcido, tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar el motivo y finalizando subimos un punto y lo tejemos como punto derecho retorcido, y así repito este motivo 3 veces más. En la vuelta número 22, esta es la última vuelta del motivo, tejemos punto al derecho y puntos al revés hasta finalizar este motivo. Puntos al revés y de nuevo derecho, puntos al revés. Vamos a cerrar los puntos, tejemos punto al derecho, otro punto al derecho, deslizamos este primer punto, de esta forma, y seguimos punto al derecho y deslizamos el punto, derecho, deslizamos el punto. Bueno, así voy a ir cerrando todos los puntos. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.